Buenos días, buenas tardes o buenas noches, a la hora que estés escuchando. Te doy la bienvenida a este programa Emociones y Conciencia. Mi nombre es Fabiana Arrazo y en este episodio vamos a hablar sobre las emociones. Nuestros sentimientos, nuestras emociones pueden estar dominando nuestra vida. Puedo estar sufriendo por algo y de repente puedo ver que la persona que tengo al lado está viviendo la misma situación y no lo sufre de la misma forma que yo. Y esto, te cuento, se debe a que los sentimientos son subjetivos. Es algo que tiene que ver completamente conmigo. Cuando vemos la etimología de la palabra emoción, que proviene del latín, del verbo movere, lo que significa es mover o trasladar. Y fíjate que tiene el prefijo e, que alude a retirar, desalojar, como hacer mover. Si pensamos en lo que provoca una emoción, inmediatamente nos damos cuenta que es, como lo dice su etimología, es algo que nos saca del estado habitual, llevándonos a otra forma de sentir, lo que implica un movimiento en una dirección en particular. Es sano entender que no existen emociones buenas o malas. Todas, de alguna forma, son necesarias biológicamente para la supervivencia, porque son indispensables para las tomas de decisiones de nuestro diario vivir. El problema es que a veces puedo estar extremadamente identificada o identificado con una emoción puntual. Las emociones son las formas en que las personas enfrentamos las diferentes circunstancias de nuestra vida. Son reacciones adaptativas y subjetivas que conllevan a un estado afectivo en el que se manifiestan cambios fisiológicos que, dependiendo de la intensidad del estímulo que la provoca, pueden producir una cantidad de sensaciones físicas, como por ejemplo se me acelera el corazón, empiezo a transpirar, me paralizo por unos instantes, me quedo sin aire, siento cosquilleos en el estómago o de repente se me aflojan las piernas. Los seres humanos tenemos una serie de emociones básicas, pero la forma de gestionarlas es completamente diferente entre cada uno de nosotros. Podría decirse que es una forma única para cada individuo, debido a que cada persona tiene una propia representación interna del mundo en que vive, formada por sus creencias y programaciones. Lo que se experimenta en una emoción involucra una cantidad de aprendizajes que utilizamos de manera inconsciente para valorar una situación en particular. Y es lo que va a desencadenar que percibamos de una cierta forma esa situación que provoca dicha emoción. Entonces, las emociones son impulsos biológicos que nos empujan a actuar, principalmente con el objetivo de preservar nuestra integridad. Por ejemplo, ¿cuántos casos ha habido de madres que ven a un hijo cayendo a una piscina, a una pileta, y sin saber nadar se tiran a rescatarlo? Ni se recuerdan que no saben nadar. Decimos que es como un instinto de madre, pero cuando se desencadena una emoción, en esas primeras milésimas de segundo, es como que nos invade y nos ordena lo que hay que hacer, decir y hasta pensar, sin que lo podamos elegir conscientemente. Ni lo piensas, solamente reaccionas. O cuando das un volantazo porque el auto de adelante frena de golpe. Pero al mismo tiempo, en nuestro rostro hay una expresión de pánico, el entrecejo queda fruncido, los ojos están bien abiertos y los labios tienen una expresión como tirante, ¿no? Como hacia las orejas. El corazón late rapidísimo. Comenzaste a sudar, a transpirar y la sangre se siente en las manos, en las piernas, en los pies. Entonces, cuando se desencadena un tipo de emoción,
que afecta a nuestro bienestar, el organismo se prepara para responder con toda la gama de cambios físicos, incluyendo el sistema nervioso y otros sistemas del cuerpo. Estos cambios no los elegimos, simplemente ocurren sin que podamos nosotros controlarlos. Como podemos ver, las emociones son muy útiles en muchos momentos porque nos hacen reaccionar. Estas respuestas emocionales vienen grabadas en nuestras células. Son como una herencia de nuestra evolución. Por eso las emociones no necesitan de un soporte neurológico. No hay que pensarlas, simplemente se expresan. Por eso decimos que hay 5 emociones que son básicas, que son biológicas. Son las emociones primarias. Las sienten todos los seres vivos y por ende cumplen una función fundamental en nuestra vida, que son el miedo, la ira o rabia, la tristeza, el asco y la alegría. Pero luego viene toda una gama de emociones que se refuerzan con los aprendizajes. Si a un niño le decían cuando se caía, cuando se lastimaba, los hombres no lloran, pues este niño aprenderá a reprimir la tristeza, el dolor, la sensibilidad tal vez. Y en el futuro, cuando le duela mucho algo, cuando se sienta triste, se lo va a aguantar, porque entendió que eso es de niñas. Porque los niños siempre quieren complacer a sus padres, necesitan ser amados, reconocidos por el entorno. Así que entenderá que la sensibilidad posiblemente no sea buena. Anulará, reprimirá, sería la palabra correcta, por ejemplo, la tristeza. Y en cambio, la rabia va a ser la emoción permitida. Y puede que ahora, que ya es un hombre, ni se acuerde de lo que sentía en ese momento, pero hará explosiones, abruptos, posiblemente como si nada. Y no entiende por qué. Tal vez se vuelve insensible frente a ciertas conductas o se ponga muy nervioso cuando otro llora. Quizás lo descalifica o tal vez culpe a los demás de sus reacciones como que lo provocan. Y si en cambio se tratara de una persona que siente que tiene tendencia a la tristeza, a sentirse down muy seguido, tiende a estar mal, angustiada, deprimida, la pregunta que tendríamos que empezar a hacernos es ¿a quién veíamos muy seguido estar triste? Ponte a pensar, ¿había personas deprimidas a tu alrededor? ¿Mamá estaba deprimida? Lo más probable es que no fue la alegría la emoción que predominaba en mi casa. Y puede ser que yo todo lo filtre desde la tristeza, me identifico con la tristeza. Lo cual es bueno entender que no significa que tenga que ser así. Esa es la manera que entendí de interpretar todo. También puede ser que se veían en mi casa personas muy enojadas y a veces detrás de ese enojo había mucha tristeza. Por ejemplo, una mujer antes no tenía muchas opciones y puede que se viera obligada por cuestiones familiares, económicas o religiosas a continuar un matrimonio en donde no se sentía feliz. Y puede ser que enmascaraba la tristeza a través del enojo, la rabia. Como ves, las personas aprendemos a enmascarar emociones para poder salir adelante. En algunas ocasiones, la emoción que mostramos se le llama emoción secundaria. Es la que hemos aprendido socialmente a permitirnos, pero muchas veces hay una primaria, que es la real. Hablemos entonces ahora de las emociones primarias, empezando con el miedo. Su origen es la amenaza de un daño que puede ser tanto físico como psíquico. La función del miedo es facilitar la respuesta de huida, de salir corriendo ante el peligro. Y es por eso que en el cuerpo hay una descarga de adrenalina y de cortisol. Hay aumento de la tensión arterial cuando hay miedo. Cuando hay una amenaza potencial, la reacción es estar atento y vigilante, sumado a un aumento de la tensión muscular.
Y en función de las situaciones, el miedo puede también desencadenar una respuesta de inmovilidad, porque tenemos esa memoria arcaica en el que pasar por desapercibido puede resultar la opción más eficiente para sobrevivir. Por eso es que muchas veces de manera automática provoca parálisis ante un peligro. Cuando nos damos cuenta de que tenemos miedo, centramos sobre él toda nuestra atención y ahí aparece lo que llamamos preocupación, que no deja de ser un miedo, pero de manera continua y cronificado. El ser humano, a diferencia de los animales, tiene la capacidad de revivir el miedo sin necesidad de estar en contacto directo con el peligro real. Por el solo hecho de imaginárselo o de pensar a futuro de que algo pueda pasar. Una cebra, por ejemplo, siente miedo cuando ve a un depredador cerca, pero luego, una vez que pasa el peligro y se tranquiliza, vuelve a pastar. O sea, no volverá a generar esa emoción una vez haya pasado el peligro real. No se queda pensando como el humano de que el león puede volver. En cambio, nosotros muchas veces sí. Y esto es un verdadero problema. Porque el miedo puede resultar dañino si se extiende en el tiempo más de lo necesario, debido a que la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial y aumenta los suministros de energía generando un desgaste. Y luego está el cortisol, que es la principal hormona del estrés, por lo cual cuando tenemos miedo producimos una cantidad de cortisol que en exceso comienza a hacernos daño. La realidad y los estudios nos muestran que lo que ocurre habitualmente una vez llega el peligro no suele ser tan grave como lo imaginábamos. O simplemente no era como imaginábamos. O simplemente eso a lo que le teníamos tanto miedo no pasa. Por lo tanto, todas las posibles estrategias que habíamos preparado finalmente no son de utilidad. Pero nuestro cuerpo y nuestra mente ya sufrió muchísimo. En muchas ocasiones, el miedo puede servirnos para protegernos de ciertos peligros. Siempre digo que si no tuviéramos miedo, seríamos como niños de 2 años tirándonos de un balcón. Sin embargo, llevado al extremo, el miedo nos inmoviliza y nos impide evolucionar. Pero esto va a depender de cuánto lo hemos dejado crecer. Observar nuestros miedos es una excelente manera de darnos cuenta de cuáles son nuestras tareas pendientes con respecto al desarrollo de nuestra personalidad. Y es parte del trabajo personal que a todos nos toca trascender. Otra de las emociones es la ira o rabia. Cuando hablamos de la rabia se expresa desde el ligero enojo que podemos no mostrar, que disimulamos, hasta la violencia explícita, en la que perdemos el control. Todas forman parte de cómo se expresa esta emoción. La causa más frecuente que desata la ira es que algo o alguien interfiera en nuestro camino, como cuando alguien amenaza nuestra integridad física con una agresión o de manera psicológica, por insulto, humillación, crítica, etc. También es frecuente que detrás de la rabia se encuentre la decepción por el comportamiento de alguien o por alguna situación que impida que se cumplan nuestras expectativas. Algunas situaciones que causan miedo también se acompañan de rabia, pero cuando está la rabia es como si aportara una energía extra que nos puede ser útil para superar ese temor, ¿sí? O sea, nos ayuda a superar el temor. La ira aumenta el flujo sanguíneo a las manos y biológicamente esto permite empuñar algún arma o golpear a un enemigo. Por eso hay tensión muscular cuando se la está sintiendo. Es como que el cuerpo se prepara para ese movimiento, ¿no? Agresivo. Por eso hay un aumento de los niveles de adrenalina y de noradrenalina para generar una cantidad de energía en el cuerpo. Y por ende hay aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial.
Esta es una emoción generalmente reprimida, puesto que puede ser una emoción potencialmente peligrosa, ya que si la situación nos hace perder el control, podemos causar daños en los demás o podemos pagar luego un precio muy alto por haberla expresado. Sin embargo, no por ello deja de ser imprescindible en nuestra vida, siempre y cuando seamos capaces de saber gestionarla. La rabia es fundamental para el desarrollo del ser humano, porque nos permite marcar límites que a veces si no lo hacemos a través de esta emoción, no podríamos ponerlos. Nos permite establecer territorios, sean reales o simbólicos. Nos permite defendernos o defender a otros. E incluso en alguna circunstancia puede también servirnos para conseguir energía para aproximarnos a un objetivo que necesitamos lograr o que queremos lograr. Luego está la tristeza. Es una de las emociones que más puede prolongarse en el tiempo y suele provocarla una situación de pérdida. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, un divorcio, un alejamiento de alguien, la pérdida de algo o las despedidas. En la prehistoria, la tristeza producida por la muerte de alguien querido conllevó en una pérdida de energía que invitaba al refugio, ¿no?, en la cueva o en un lugar donde estábamos con el resto de los miembros del grupo de la manada, ya que solía ser el sitio más seguro para la supervivencia. Esta emoción nos retrae, nos permite estar en soledad, en introspección y en descanso. Si está bien gestionada, es una parte fundamental para afrontar los cambios de etapas y circunstancias que vamos experimentando en la vida. La tristeza estimula partes creativas y sensibles de nuestro ser. Nos permite observar y visitar partes de nosotros que si ella no estuviera, sería muy difícil de que lo hagamos. La tristeza también sirve para la reflexión sobre el error cometido, como estímulo para no volver a cometerlo. En la tristeza hay reducción de los niveles de serotonina, y la serotonina es una sustancia química que es usada por nuestro cerebro para regular el estado de ánimo. En realidad es la principal encargada de regular nuestro estado de ánimo. Por eso la asocian tanto con la felicidad. Este neurotransmisor tiene la capacidad de llevar a cabo las reacciones químicas necesarias para aumentar nuestros sentimientos de bienestar y satisfacción. De la misma manera, la serotonina puede ayudarnos a sobrellevar mejor el estrés y la tensión del día a día, pero con la tristeza, ella baja considerablemente, generando mucha inestabilidad emocional. Además, el déficit de serotonina, unido a todo un conjunto de factores externos e internos, puede facilitar la aparición y desarrollo de cualquier tipo de trastorno depresivo. Cuando nuestro cuerpo deja de sintetizarla, somos menos hábiles a la hora de controlar los altibajos en nuestro estado de ánimo. Por eso pareciera que hay como ciertas costumbres de sentirnos tristes, cuando nos hemos vinculado e identificado mucho con esta emoción. Aquí generalmente va a haber algo aprendido, como decíamos en los ejemplos del principio, y cualquier disparador emocional nos lleva a la tristeza, teniendo en cuenta de que a veces puede haber un punto de beneficio secundario sin darnos cuenta, del cual no estamos siendo conscientes. Por ejemplo, si estamos tristes, nuestra pareja quizás nos presta atención, o nuestros hijos hacen tal cosa, ¿no? Sin darnos cuenta, a veces, y esto es importante que nos permitamos mirar eso, podemos entrar en pequeños puntos de manipulación también. Sí es normal que cuando haya un duelo, una pérdida, se active esta emoción.
y se activa fuerte, porque es como que nos bajaron los breakers. La naturaleza lo hace para que podamos sobrevivir. Y si no se lo pasa correctamente, ese duelo, ¿sí? Si lo evadimos, en algún momento de nuestra vida puede que años después eclosione y aparezca. Y es por eso que es importante vivir los duelos, no querer evitarlos. Lo que no es normal es tender continuamente a la tristeza por cualquier razón. También aquí es importante revisar que cuando la persona dice que es desde siempre que ha tenido la tendencia a la tristeza, incluida la infancia, o sea que se recuerda de pequeñita triste, es porque posiblemente haya alguna temática transgeneracional con la cual se está en resonancia, tal vez con algún familiar que murió trágicamente o que murió muy pequeño, o tal vez alguna historia de la gestación también puede ser, y esto puede estar permeando en la vida del adulto. Es importante revisar esto. Luego está el asco, que mucha gente no lo sabe, pero también es una emoción biológica, que produce una sensación de repugnancia o de repulsión, como de que algo se quiere expulsar, algo que tal vez nos hemos puesto en la boca, o querer apartarnos de un olor desagradable, o del tacto de algo pastoso, viscoso, o hay sonidos incluso que pudieran relacionarse con algo que nos estimule el asco. El asco provoca una reacción de rechazo ante alimentos en mal estado u olores dañinos para el organismo. La nariz se frunce como en un intento de impedir la inhalación de la sustancia tóxica. El asco es una emoción que nos aleja de aquellos estímulos potencialmente peligrosos para nuestra salud. Por este motivo, también podemos sentir asco frente a ciertos actos de una forma, como simbólica. Los malos olores o los aspectos desagradables normalmente están asociados a alimentos tóxicos. Expulsarlos o evitar ingerirlos es una reacción fundamental para nuestra supervivencia. Este sería el sentido biológico del asco. Pero asociamos el asco mediante aprendizajes que vamos teniendo en nuestra vida. Por eso hay personas que reaccionan con asco ante alimentos sanos, puesto que esto en realidad asocian dicho alimento con una creencia o un ambiente emocional que les trae esta emoción, ¿no? Pero que tiene que ver con algún recuerdo del pasado, más que con la sustancia en sí. Y por último tenemos la alegría. Y esta es una emoción grata y placentera que genera bienestar general y aporta un nivel alto de energía, y que es tremendamente beneficiosa para nuestra salud física y mental. La alegría se asume que se da en función como de recompensa ante situaciones que nos resultan exitosas para nosotros, con el objetivo de poder repetir estas acciones ventajosas en el futuro. El efecto positivo de la alegría es enorme e influye también sobre diferentes aspectos de nuestra conducta social, haciéndonos más generosos. Esto es muy importante, incrementando nuestra inclinación a prestar ayuda, a generar apoyo social, a generar vínculos de amistad y a estrechar los vínculos que ya tenemos, o sea, los ya existentes. Y también nos ayuda a asumir responsabilidades de nuestra cotidianidad, porque aporta un nivel alto de energía y de bienestar general. Y esto se debe a que hay una activación del sistema metabólico. Se liberan endorfinas y se incrementan la dopamina y la serotonina, ¿no? Que era la que estábamos nombrando hace un rato. Y esto regula completamente los niveles de estrés. También tenderemos a repetir aquellas situaciones que nos provocan alegría. Por eso podemos decir que ayuda a anclar aquellas situaciones ventajosas o positivas para nosotros, ¿no? Que nos convienen. Entonces es importante a tener en cuenta de que cuando una persona se siente sola, no está vibrando en esta emoción.
está en tristeza o en rabia. Pero la alegría es la que nos ayuda a generar vínculos y la que nos ayuda a provocar situaciones que nos pueden dar felicidad. Pero si crecimos en un ambiente en donde la alegría no estaba o no era la emoción predominante, es posible que no estemos acostumbrados a estar alegres. Por lo cual somos nosotros que tenemos que desarrollarla, no hay de otra. O sea que es altamente positiva para nuestra vida y para nuestra cotidianidad. Entonces, comenzamos a entender que las funciones de las emociones sería responder al medio ambiente de forma eficaz, intuitiva y adaptativa. Esto se consigue gracias a que generan reacciones conductuales y fisiológicas que nos preparan para gestionar los distintos estímulos que vamos experimentando. Las emociones básicas no necesitan de un soporte neurológico, o sea, no me tengo que explicar absolutamente nada, se siente, simplemente se expresa. Por ejemplo, ante una situación de peligro, salimos corriendo y a eso le llamamos miedo. En una situación de que le quieren hacer daño a alguien querido, sale la rabia para poder defender al otro o para poder delimitar a alguien. En ese momento hay una cantidad de sensaciones físicas que acompañan a las emociones. Se sienten literalmente en el cuerpo y estas sensaciones físicas luego son reguladas por nuestro neocórtex. Por eso luego le damos una explicación racional que se expresa en forma de pensamientos y sentimientos. O sea, existen dos tipos de emociones. Una es la real, la emoción primaria se le llama a esa, la que se siente de verdad. Se siente en el cuerpo, que es una emoción de estas que fuimos nombrando. Pero enseguida entra nuestro neocórtex, nuestro cerebro frontal, aquel que lo piensa y razona todo, que hace muchísimas construcciones y justificaciones de nuestra realidad. Y aquí esta emoción deja de ser básica, se vuelve lo que se llama la emoción secundaria. Es la emoción que me permito sentir porque comienzo a hacer toda una construcción desde lo mental. Y así, una persona puede estar enojada y lo que está en verdad es triste. O al revés, puede estar triste y lo que está en verdad es enojada. Cuando estoy interpretando mentalmente lo que me pasa, lo que estoy haciendo es justificándolo. Que me siento mal porque fulano no hace tal cosa, o porque hizo tal otra, o porque me falta tal cosa. O sea, le estoy dando un soporte racional. Esto sería así: veo algo, lo interpreto y lo justifico. Y entonces, cuando yo justifico, es que yo siento. Por eso sabemos que los sentimientos son la interpretación de una percepción, que además me lo razono de que lo que estoy viendo es verdad y me lo justifico y automáticamente yo siento. Y puedo sentirme mal así con una tonelada de cosas y puedo perpetuar este sentirme mal porque me lo justifico, porque lo siento. Los sentimientos, a diferencia de las emociones primarias, sí necesitan un sustento neurológico. Y además de un proceso neurológico, están sustentadas en nuestras creencias. Y nuestras creencias están como introyectadas por nuestros padres cuando somos pequeños. Y por eso decimos que son aprendidas. Cuando yo tengo una sensación física, que es la expresión de una emoción, eso automáticamente va a mi neocórtex y le doy una explicación. A los animales no les pasa esto. Si bien los seres humanos tenemos en común una serie de emociones básicas, pero la forma de gestionarlas es totalmente personal y única. Cada individuo posee una propia representación interna del mundo en el que vive, formada por sus creencias, valores, opiniones y pensamientos. Logra un conjunto de aprendizajes, de actitudes y de creencias sobre el mundo que utilizamos para valorar las situaciones.
y por lo tanto van a influir en el modo en que se perciben estas situaciones. La psicóloga y neurocientífica Lisa Feldman Barrett, que escribió muchos libros, pero en su libro La vida secreta del cerebro, nos dice que la experiencia de la emoción la construye nuestro cerebro y por eso varían tanto de una persona a otra. Es como que en pocos milisegundos el cerebro trata de encontrar la semejanza entre lo que estamos experimentando en este momento y lo vivido en algún momento pasado. A partir de las vivencias del pasado, el cerebro predice y construye la experiencia que tenemos del mundo. Así, cuando se está bajo la influencia de una emoción, no reaccionamos a lo que pasa, sino a nuestra percepción subjetiva de lo que sucede. Yo siempre digo que en ese momento, en esos milisegundos, es como si se abrieran carpetitas de información, así pensando como en las carpetas de Windows, ¿no? Como si fueran que se abren esos archivos y viene la información del pasado. Entonces, te lo explico más fácil. Cuando sientes una emoción, la sientes corporalmente en algún lugar o en varios lugares a la vez. Y en ese instante tu cerebro va a dar una explicación de por qué se siente así, porque se está abriendo esa carpetita, ese archivo de información. Pero no necesariamente eso es cierto lo que te está pasando, porque esa explicación, esa justificación proviene de que tu cerebro es como si abriera ese archivito de información, trayendo algo que se parezca de tu pasado para poder interpretarlo. Por ejemplo, eres un profesional en algo y decides dar un curso en tu área y lo estás haciendo por primera vez, por lo cual te cuesta bastante porque no estás acostumbrado a exponerte. Pero resulta que no se te inscribe gente a tu curso. Y cuando vas tomando conciencia de esto, cuando te vas dando cuenta, te sumerges en una tristeza, como en una desolación profunda. Y empiezas a pensar que es porque no eres bueno haciendo esto, ¿no? Lo de dar cursos. Esa construcción mental de que no eres bueno posiblemente venga de tu infancia, en donde no te reconocían, o te sentías que no eras inteligente, o a lo mejor te comparaban con un hermano, con un primo, o no te iba bien en la escuela, etcétera, etcétera, dependiendo de tu historia. Y eso te generaba, cuando eras niño, mucha tristeza, porque los niños necesitan sentirse reconocidos, necesitan sentirse valiosos e importantes para el entorno. Pero fíjate que se desata una tristeza que tú claramente la sientes, pero no es por lo que pasa ahora. Es porque ese acontecimiento le recordó a tu inconsciente esa historia del pasado, que posiblemente estés sosteniendo creencias limitantes de ti mismo. Pero la justificación que hace tu neocórtex es que tú no eres bueno en lo que haces, por lo cual dejas de seguir intentando dar cursos y ya no perseverarás más. Cuando en realidad, si de verdad es eso lo que quieres hacer, tendrías que ponerte en un plan de acción para vender tus cursos, darte a conocer, buscar estrategias comerciales, a lo mejor prepararte más en algunas áreas mediáticas, lo que sea. Este es solo un ejemplo. Tú puedes trasladarlo a cualquier otra situación que te pueda estar pasando. Pero es importante entender que los recuerdos que almacenamos con respecto a algo que nos ocurrió en el pasado repercuten en nuestro presente y por ende en lo que anticipamos como nuestro futuro. Por eso es importante trabajar, entender y reeducar a nuestras emociones.